Pues les invito para que vean una entrevista realizada con el diputado mexicano por el Partido del Trabajo, Mario Di Constanzo, durante una breve visita acá a Los Ángeles, hablando sobre todo acerca de temas tan importantes como si hay verdadera democracia en México, si la solución para México pasa por las urnas, por el próximo proceso democrático, y qué tan metido está el narcotráfico dentro de la estructura política, si hay un narcoestado en México, en fin, todos esos temas en esta entrevista con el diputado Mario Di Constanzo. Les invito a verla y a escucharla. ¿Qué tan metida, qué tan metido está el narcotráfico en las próximas elecciones? Por ejemplo, Javier Sicilia me dijo, lo que tendríamos que pensar los mexicanos es por qué cártel vamos a votar. Yo dije, wow, suena fuerte, ¿no? Usted es del Partido del Trabajo, apoya a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tan metido está el narcotráfico en este proceso? Yo te diría que no hay manera de pensar que el narcotráfico está fuera del proceso electoral. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. En México, el lavado de dinero, anualmente, el lavado de dinero oscila entre los 30 y 40 mil millones de dólares anuales en México. Eso significa entre el 65 y 70% del dinero en circulación. ¿Habrá o no dinero en campañas políticas? Es más fácil. ¿Eso incluye su partido? Eso incluye todos, porque ¿Todos no hay manera, no hay manera de blindarte. Sí, exactamente. Y el IFE no tiene diseñados los mecanismos para detectar el dinero del narcotráfico financiando una campaña política. O sea que vivimos en una narcocracia, o en México se vive una narcocracia. Vivimos en un narcoestado, sí, una narcoeconomía, ¿sí? Sí. A mí me parece que las cosas han llegado a un extremo en donde ya no distingues tú dónde está la línea que divide la política limpia y la narcopolítica, como sucede en la actividad económica también. Tú ya no sabes en qué actividades está metido dinero sucio. Yo creo que el intento que hubo por aprobar una ley contra el lavado de dinero, y eso te lo digo francamente porque así fue, en cuanto yo propuse que se considerara como una actividad vulnerable a las asociaciones religiosas y a los partidos políticos, en ese momento se detuvo la ley. Es verdaderamente absurdo que después de 60,000 muertos en una guerra absurda, únicamente tengas 20 sentencias por lavado de dinero en 5 años. Entonces yo creo que las posibilidades de que el narco esté metido en las campañas electorales y en la política son grandísimas, ya lo vimos en Michoacán. Dentro de este panorama que describe, la DEA acaba de aceptar, ¿verdad?, acá en Estados Unidos, que lava dinero del narcotráfico, cantidades millonarias, pero ellos dicen que supuestamente es así como las armas de Rápido y Furioso, así como para seguir las armas, acá lavar dinero para dar con los narcotraficantes. ¿Es creíble esa? Yo te diría que por las simples estadísticas no es creíble. En México, por ejemplo, y te vuelvo a repetir este dato porque para mí es impresionante, en los últimos 5 años únicamente se han dado 20 sentencias por lavado de dinero. De estas 20, 5 son en flagrancia. Es decir, es gente que ha sido detenida en el aeropuerto transportando divisas, más que lavando dinero. Entonces, con eso te puedo decir que como en un país en donde se observan los volúmenes de comercio, de transporte de droga, como ha venido dándose en México, únicamente haya 20 sentencias por lavado de dinero. Esto es absolutamente increíble. Y dentro de este aspecto, pues si la DEA, como ya lo aceptó, lava dinero en México para seguirle la pista al dinero, pues era para que la eficacia o la eficiencia en cuanto a sentencias y en cuanto a detección de operaciones se hubiese incrementado de una manera muy importante, y no ha sido así. Entonces yo pienso que hay mucha tela de donde cortar en el caso de la DEA. Yo casualmente antes de venir, el martes, en una comparecencia con la Secretaria de Relaciones Exteriores, le reclamé precisamente este tema, el de la DEA, y el otro asunto que también es importante, las declaraciones del Vicentillo, en donde dice que él lavaba dinero de la DEA en México para un cártel. Entonces, si tú protegido por la DEA. Exactamente. O sea, si tú te das cuenta,
pues ya hay más evidencias que vinculan, pues ya no te dirá a la DEA, sino al propio gobierno en este tipo de operaciones que han sido un total fracaso. Entonces, su evaluación de la así llamada guerra en contra de las drogas, el Plan Mérida, todo esto que está, pues digamos, bajo, no sé si siga bajo la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el Plan Mérida, que muchos los vinculan, en fin. Qué bueno que lo comentas, porque nosotros ya hicimos un llamado incluso a replantear esta política. Ha sido para nosotros un absoluto fracaso. El otro día hacíamos cuentas: 60,000 muertos, 250,000 desplazados, 8,000 desaparecidos, los volúmenes de narcotráfico incrementándose, la violencia incrementándose, y como yo se lo dije a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por unos cuantos pesos, yo creo que no ha valido la pena, ¿no? Yo creo que no se ha combatido ni el crimen organizado ni el narcotráfico de una manera integral, y lo más curioso es que los Estados Unidos también lo ha señalado, pero yo no he visto los resultados, ¿no? Mientras tú no ataques las estructuras financieras del crimen organizado, no va a pasar nada. Por más ejército que saques en las calles, por más dinero que le inviertas, por más vidas que se pierdan, que muchas veces han sido vidas de inocentes. Hay 40,000 huérfanos por esta guerra en México, pero mientras tú no hagas nada contra el lavado de dinero, no va a haber avances importantes, no hay manera. Entonces, si ese es el estado actual y vivimos en un narcoestado, bueno, viven en México en un narcoestado, porque yo vivo ahora acá, ¿qué podemos esperar de personajes como, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador? O sea, o el señor Peña Nieto en el PRI, o la Josefina Vázquez. ¿Están ajenos los candidatos también al tema? Por ejemplo, ¿es honesto Andrés Manuel? ¿Está ajeno al narcotráfico? Bueno, ajeno tú dices en cuanto que esté recibiendo dinero del narcotráfico. Su campaña, la campaña del PT. Yo te puedo decir que sí, yo te puedo asegurar que sí está ajeno. Lo que no podemos detectar es en las campañas políticas que llegue dinero lavado, o que por ahí alguien lo reciba. ¿Sí me explico? Sí. No es que el candidato, y puedo incluir a Peña Nieto y a Josefina, no es que a ellos los esté financiando, patrocinando el narcotráfico, sino que simplemente se hayan colado algunos lavadores, que es difícil también de detectar, y es difícil de tener el control de todos los personajes. Ahora, en esos no están ajenos. En donde yo creo que se debe tener una postura más clara, y yo creo que Andrés Manuel ha planteado hasta ahorita, es ¿qué vamos a hacer con el problema? ¿Qué se va a hacer? El candidato que gane, ¿qué va a hacer? Pero una postura más, yo te diría, más contundente, una estrategia más clara. Si bien es cierto que hay que atacar, que hay que dirimir si el ejército va a estar o no en las calles. Para mí es un punto muy importante. Ahorita la presencia del ejército en las calles para mí ha sido anticonstitucional. La Constitución delimita de manera muy clara la presencia o no del ejército en las calles. Hay muchos personajes acá en Estados Unidos, Joe Arpaio, el señor Perry, precandidato republicano, muchos que están constantemente en su retórica diciendo que debe entrar directamente el Pentágono a combatir el narcotráfico en México. ¿Cuál es la postura de usted como diputado? Mi postura sería que primero el narcotráfico también tiene que combatirse desde la demanda. Yo creo que mientras también exista la demanda de drogas en los Estados Unidos, pues siempre habrá un mercado. Ahorita está haciendo Latinoamérica, está haciendo México, pero yo creo que también Estados Unidos debería de hacer lo que le corresponde en su territorio. Yo creo que el tema de la demanda, el consumo de la droga, el tema del armamento y su venta, no te diré indiscriminada, pero de su fácil venta, pues son elementos en los que los Estados Unidos deben de trabajar. Y por su parte México debe trabajar en una mejor inteligencia investigadora, en una mejor inteligencia financiera, y yo creo que en un ámbito de corresponsabilidad, de cooperación en ambos países. Pero yo sí te lo digo como legislador, yo creo que ya muchas acciones de los Estados Unidos han vulnerado la soberanía nacional, y es algo que no se debería de permitir si ambas naciones están o tienen que tener una esfera de
cooperación importante, como la han tenido mucho tiempo, como la han tenido en otros esquemas, como lo han tenido en otros sectores, pero así yo no lo he visto en materia de narcotráfico. Yo he visto ahí una vulneración de la soberanía nacional. Bueno, pero entonces pasa por las urnas la solución para México, porque tal pareciera que entonces vamos a tener otra elección, la del 2006 ya sabemos cómo estuvo, con muchas dudas, con muchas... Ahora, para poner a quien sea en el poder, pero realmente si no estamos viviendo una democracia profunda, una soberanía profunda en México, pasa por las urnas en este momento, en el 2012, la solución para un país que, parafraseando a López Portillo, de norte a sur y de este a oeste, pues está crucificado en esta violencia cotidiana. Yo te voy a decir una cosa, a lo mejor te va a parecer exagerado, pero yo he pensado que México, o que se pueden dar las condiciones, o que va a buscar Felipe Calderón las condiciones para declarar que no hay condiciones, y valga la redundancia, para llevar a cabo un proceso electoral. Eso es tremendo, o sea, que se cancelen las elecciones presidenciales. Que no haya condiciones, sí. No haya y condiciones. El otro día entonces, ¿qué pasaría? ¿Para quedarse en el poder o para hacer qué? Para quedarse en el poder, para establecer un vacío, una tregua, un año, qué sé yo. Y entonces sí, para que vayan de aquí para allá, un poco al estilo del libro de la siguiente guerra de Caspar Weinberger. Exactamente, ¿no? porque nada más falta eso, un escenario así para que intervenga Estados Unidos en México. Ya ves, ayer o antier dicen que ya cruzaron militares la frontera por Matamoros. Por Matamoros, sí. Pero fíjate que mi hipótesis no es tan errada. Josefina Vázquez Mota hace 2 o 3 días dijo lo mismo. Y si tú te pones a ver... ¿Qué dijo Josefina? Que podía haber, o que podían deteriorarse las condiciones para que no hubiese condiciones para llevarse a cabo una elección. Es muy grave porque es la primera vez que algún precandidato lo dice tal cual. Entonces, a mí sí me parece grave por lo que implicaría, pero me parece más grave por las condiciones de deterioro que se están dando en el país. Un año económicamente complicadísimo. Socialmente, pues tú sabes todo lo que está pasando. La violencia cada día más marcada. Estos no conflictos, pero estos ya esquemas o estos roces con personal militar en las fronteras, ¿no? Entonces, y por el otro lado, una falta de presencia absoluta del Estado, de las autoridades en ciertos territorios. Michoacán es un ejemplo muy claro, ¿no? Y la situación no ofrece componerse, es decir, no hemos tocado el fondo. O sea, antes de mejorar, ¿México se va a poner peor? Sí, antes de mejorar. Yo creo que se va a poner peor porque no ha habido ninguna acción gubernamental que haga que las condiciones se reviertan. Es decir, para cambiar el punto de inflexión, tendríamos que estar haciendo algo. Alguna modificación, algún cambio de estrategia, algo. Eso no se ha hecho, entonces no hay motivos para que cambiemos esta tendencia negativa que se observa. Es como todo, ¿no? En la economía, pues si tú te vas a recuperar, alguna acción debiste llevar a cabo. Aquí es lo mismo, no ha habido nada. ¿Por qué es tan polémica y por qué ustedes rechazan la Ley Nacional de Seguridad que propone Felipe Calderón? Bueno, porque nuestra Constitución establece claramente que en épocas de paz el ejército debe estar en sus cuarteles. Y lo que hace la Ley de Seguridad Nacional... Pero dices que no hay paz, hay una guerra en contra del narcotráfico. Pero entonces que la declare. Es decir, si hay una guerra, hay un procedimiento establecido en la Constitución para declarar una guerra y para establecer el estado de excepción, la desaparición de garantías en ciertos territorios. Lo marca la Constitución, y es que el presidente le haga una solicitud al Congreso, pero no que arbitrariamente diga, hay una guerra, voy a sacar al ejército, voy a disponer de las Fuerzas Armadas como él quiere. Entonces, ¿qué tratan de hacer con la Ley de Seguridad Nacional? Dicen, es que el ejército ya está en las calles. Vamos a sacar una ley para regular su presencia. Nosotros decimos, no podemos regular algo que está mal de origen. Luego entonces, la Ley de Seguridad Nacional no funciona para nosotros porque quiere reglamentar la presencia del ejército en las calles. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Que son realmente terminar con muchas libertades civiles en México, en el nombre de la seguridad, ¿no? Que a eso iba el segundo paso. Lo que pretende establecer es la posibilidad de establecer un estado de excepción
de manera unilateral por parte del presidente de la República. Y eso pues es muy riesgoso que en una democracia que eso exista. Es una ley totalitaria que nos estaría regresando a la época de Latinoamérica de los años 70, donde se justificarían los cateos, donde se justificaría detener a la gente en la calle para cuestionarla, para interrogarla, para revisar ningún tipo de prueba ni nada. Y por el ejército, sin ningún tipo de orden. Entonces, eso es un retroceso que no podemos permitir en un país como México y que ha sido el punto central de discusión en ese tema de la Ley de Seguridad Nacional, y que todavía ayer o antier hubo un intento por, ahora sí que hacer el último intento en la Cámara de Diputados porque se aprobara. Entonces, ¿cuál es la esperanza para los mexicanos, que creo que son mayoría en realidad, los mexicanos que siempre han trabajado, quieren seguir trabajando, los que se vienen para acá, que se parten el lomo acá trabajando, de tener un país o de ver un país al que puedan regresar pensando, por ejemplo, en los paisanos acá, o ver a un México, caramba, que teníamos de niños, que es muy distinto a lo que tenemos ahora? Mira, yo creo que tiene que haber un proceso, tiene que cambiar muchas cosas, pero tiene que haber un profundo cambio. No solamente económico, tiene que haber un cambio de orden económico, social, político. De no ser así, creo que las cosas difícilmente se van a componer. Algo que mis preguntas no hayan provocado, generado, que usted quisiera agregar para la audiencia de Telemundo y la audiencia de acá. Yo sí te agregaría que precisamente esto que en algún momento hace 6 años advirtió Andrés Manuel López Obrador, que era el deterioro de las instituciones, la degradación del nivel de vida, pues finalmente se cumplió. Finalmente se ha cumplido, y la única manera de revertir esta tendencia es precisamente regenerando a las instituciones. Y esta regeneración de las instituciones se tiene que dar con un cambio de gobierno. ¿Y los medios de comunicación en todo este panorama? Bueno, los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante, o deberían de jugar un papel muy importante, pero creo que algunos ya están amenazando con ser parte nuevamente de una guerra sucia. De plano. Se ve claramente. Bueno, muchas gracias. Aunque el pájaro vuela en el frijolar, a los pobres nos falta abrigo y paz.